que un artículo que escribió el famoso científico ruso-ucraniano Vladimir Vernadsky en diciembre de 1943. Originalmente lo publicó la revista American Sciences en inglés en enero de 1945. Esta versión en español, que es la primera que hay, que separamos, viene de una adaptación que se publicó en inglés y en coordinación con Rachel Douglas, quien comparó la traducción del doctor George Bernatsky de la Universidad Yale con la edición original en ruso del libro de Bernatsky, Biosfera, Moscú, Flushing House, 1967. Omitimos los pies de página. La noósfera. Estamos llegando al clímax de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, la guerra reinició en 1939, luego de una pausa de 21 años. En Europa Occidental ha durado 5 años y de nuestro lado, en Europa Oriental, va por su tercer año. En cuanto al lejano oriente, la guerra reinició ahí mucho antes, en 1931, y ya en su 12º año, una guerra de tal poderío, duración o intensidad es un fenómeno sin paralelo en la historia de la humanidad y de la biosfera en general. Es más, le antecedió la Primera Guerra Mundial, la cual, aunque de menor poderío, tiene un nexo casual con el presente. En nuestro país, esa Primera Guerra Mundial desembocó en una nueva forma de Estado que no tiene precedentes en la historia, no solo en la esfera de la economía, sino también en la de las aspiraciones de las nacionalidades. Desde la óptica del naturalista y de modo parecido, creo yo, del historiador, un fenómeno histórico de semejante poderío puede y debe examinarse como parte de un solo proceso geológico terrestre grandioso y como un mero proceso histórico. La Primera Guerra Mundial se refleja en mi trabajo científico del modo más decisivo. Cambió de forma radical mi concepción geológica del mundo. Es en la atmósfera de esa guerra que ha abordado un concepto de la naturaleza en ese momento olvidado. Y así, nuevo para mí y para otros, un concepto geoquímico y biogeoquímico, que abarca la naturaleza viva y la no viva desde la misma perspectiva. Pasé los años de la Primera Guerra Mundial en mi trabajo científico creativo ininterrumpido, el cual ha continuado hasta ahora de manera constante en la misma dirección. Hace 28 años, en 1915, se formó la Academia de Ciencias, una comisión para el estudio de las fuerzas productivas de nuestro país, la llamada KEPS. Esa comisión, de la cual fui elegido presidente, tuvo una función destacada en el periodo decisivo de la Primera Guerra Mundial. Por completo de improviso, en medio de la guerra, a la Academia de Ciencias le quedó claro que en la Rusia zarista no había datos precisos en cuanto a las ahora llamadas materias primas estratégicas. Y tuvimos que recabar y digerir datos dispersos con rapidez a fin de llenar la laguna en nuestro conocimiento. Por desgracia, para cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, solo se conservó a la parte más burocrática de esa comisión, el llamado Consejo de las Fuerzas Productivas, y fue necesario restaurar sus otros componentes a toda prisa. Al abordar el estudio de los fenómenos geológicos desde una perspectiva geoquímica, biogeoquímica, hemos de comprender la totalidad de la naturaleza circundante en el mismo aspecto atómico. Para mí, dicho enfoque coincide de modo inconsciente con lo que caracteriza a la ciencia del siglo XX. Y la distingue de los siglos pasados. El siglo XX es el siglo del atomismo científico. ¿Puedo preguntar algo, Carolina? ¿Cómo atomismo
es el atomismo y también me confunde la fuerza geológica. Ya me la habían explicado, pero como que me imagino un hombre de piedra, no sé. Sí, sí, claro. De hecho, esto es uno de los conceptos más importantes de Vernadsky. Como ustedes pueden ver, él plantea cómo no se tenía una estructura y también una medición de las fuerzas productivas y también de prácticamente los recursos. Esta parte de una fuerza geológica es cómo el ser humano, y aquí pueden también comentar otros compañeros que lo han leído y será muy interesante, cómo el ser humano ha logrado volverse esa fuerza de transformación en la propia biosfera, en la propia naturaleza. ¿Cómo logra el ser humano? Inclusive hay un documento, ahorita podemos ver si es en este, pero donde él plantea cómo puede ser que algo que no es tangible pueda transformar todo el mundo material. Y esa es una pregunta muy profunda, también muy como polémica, porque efectivamente, ¿cómo puede ser que algo que no es tangible transforma el mundo material? Y eso que no es tangible es el pensamiento, ¿no? Las ideas. Y Vernadsky plantea que el ser humano, vamos a tomar de nuevo el párrafo. ¿Por qué estamos leyendo a Vernadsky? Es parte de lo que menciona LaRouche en su documento, pero también porque Vernadsky es todo lo contrario, digamos, de alguna manera, de la ideología verde, de toda la política verde, que plantea que el ser humano es el culpable absolutamente de el cambio climático o los daños a la naturaleza. Y por supuesto que el ser humano ha aportado con mucha irresponsabilidad o falta de tecnología muchas cosas, pero también, ¿no? Su naturaleza es de desarrollo, su naturaleza es de bondad, de aportar esos procesos que mejoran a la sociedad y también a la naturaleza. Entonces, quiero poner esta partecita donde dice aquí, ¿no? En nuestro país, esta parte, en nuestro país, esa Primera Guerra Mundial desembocó en una nueva forma de Estado que no tiene precedentes en la historia, no solo en la esfera de la economía, sino también en la de las aspiraciones de las nacionalidades. Desde la óptica del naturalista y de modo parecido, creo yo, de la historia, del historiador, un naturalista, un fenómeno histórico de semejante poderío puede y debe examinarse como parte de un solo proceso geológico, terrestre grandioso, y no como un mero proceso histórico. La Primera Guerra Mundial se refleja en mi trabajo científico del modo más decisivo. Cambió de forma radical mi concepción geológica del mundo. Es en la atmósfera de esa guerra que he abordado un concepto de la naturaleza en ese momento olvidado, y así, nuevo para mí y para otros, un concepto geoquímico y biogeoquímico que abarca la naturaleza viva y la no viva desde la misma perspectiva. Esta parte, cómo el ser humano puede hacer esas transformaciones. Ahorita vamos a entrar a los conceptos de materia viva, de biosfera, de materia no viva. Vamos aquí arriba. Pero principalmente es esto, cómo el ser humano puede hacer transformaciones en la biosfera, que esas transformaciones pueden de alguna manera cambiar la dinámica que está llevándose a cabo dentro de ese sistema, partiendo con el hecho que le llama Vernadsky generalizaciones empíricas, que esto lo podemos encontrar en su libro La biosfera. Estas generalizaciones empíricas, Vernadsky plantea nuevos conceptos. Él, antes de empezar a dar sus aportaciones científicas, parte de una base conceptual que él mismo genera, deja establecido, ok, para mí el concepto de materia viva es este, el concepto de materia viva es este, perdón, el de no viva, el de noósfera y el de biosfera.
Y el método, dice Vernadsky, que yo voy a seguir es el método de generalizaciones empíricas. No el método científico que conocemos, sino otro método que se llama de generalizaciones empíricas. ¿Vale? En algún momento también lo vamos a abordar, porque tenemos el libro de la noósfera, el libro de la biosfera, que es un libro completo, y también lo tenemos como complemento, una tipo biografía científica de todos sus documentos, trabajos, aportaciones. Ese también lo tenemos, ¿vale? Entonces, si alguien más quiere comentar algo adelante sobre esto que estamos hablando, alguna pregunta, adelante también. Se va a ir desarrollando, pero adelante, Israel. Gracias. Pues bueno, con esta como introducción que acaban de leer, leyendo, juntando el documento también de la estrategia Vernadsky, donde en el 2001 Larouche estaba hablando de la importancia estratégica de la unión, colaboración entre Rusia y Ucrania. En el 2001, y cómo esa estrategia, cómo esa unión estratégica pues era podía propiciar pues después todo un conjunto de relaciones entre Asia y Europa. O sea, el punto estratégico, Rusia y Ucrania. Y entonces, viéndolo así, es un documento del 2001, lo cual a las condiciones en las que estamos actualmente, creo que nos da una muy buena perspectiva de qué es lo que está pasando actualmente entre Rusia y Ucrania. Algo totalmente deliberado, ¿no? Esta provocación contra Rusia, pues para evitar toda una colaboración estratégica y de desarrollo. O sea, si lo vemos desde esa perspectiva y cómo, pues Larouche nos lo estaba anunciando desde el 2001, o incluso antes, pero poner que es estratégica la colaboración de Rusia y Ucrania para el desarrollo Europa-Asia y la similitud en la que escribe Vernadsky ya en una época de crisis. Está hablando aquí 1915, casi inicios de la Primera Guerra Mundial, las condiciones en las que se estaba, y cómo en esa época de crisis dice que se dio cuenta de algo muy importante, del papel que va a jugar la nosfera. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo, ¿no? Cómo se descubre que y por qué en la Primera Guerra Mundial se da cuenta de que no es un mero proceso histórico, sino es un proceso geológico. Bueno, vamos a ver cómo sigue desarrollando eso. Eso es lo que quería comentar. Quizás tal vez en las otras clases lo habían desarrollado, pero a mí me llama la atención verlo desde el punto de vista desde ahora hacia atrás y de atrás hacia ahora, de la estrategia, de la importancia estratégica de la colaboración Rusia y Ucrania. Gracias. Gracias, Israel. Sí, vamos a seguirlo viendo. Si alguien más quiere comentar, solamente comenten. Avisan para que comenten. Vamos a continuar leyendo. A ver, vamos a ponerle aquí. A ver, ¿alguien más quiere leer para que otros también puedan leer? Yo digo, a ver, ¿quién está? ¿Quieres que lea, Carol, o mejor un nuevo? No, está bien, si puedes leer el párrafo, Jera. Adelante, gracias. Déjame. Nos quedamos en... Resulta, aquí. Ok, espero que se oiga bien. Resulta que en ese entonces
En 1917-1918, yo estaba de pura casualidad en la Ucrania y no pude regresar a Petrogrado sino hasta 1921. En todos esos años, donde quiera que residía, mis pensamientos apuntaban a las manifestaciones geoquímicas y biogeoquímicas de la naturaleza circundante, la biosfera. Al tiempo que las observaba, de manera simultánea dirigía mis lecturas y mis reflexiones a este tema de un modo intenso y sistemático. Expuse de forma gradual las conclusiones a las que llegaba en la medida que iban formándose a través de conferencias e informes que presentaba en cualquier ciudad en la que estuviera, en Yalta, Poltava, Kiev, Simferopol, Novosibirsk, Rostov, etc. Además, en casi cada ciudad en la que estuve, solía leer todo lo que había relacionado con el problema en su sentido más amplio. Dejé de lado cuanto pude las aspiraciones filosóficas y traté de apoyarme solo en hechos empíricos y científicos con firmeza establecidos y en generalizaciones, permitiéndome de vez en cuando recurrir a hipótesis científicas de trabajo. En vez del concepto de vida, introduje el de materia viva, el cual ahora parece estar establecido con firmeza en la ciencia. La materia viva es la totalidad de los organismos vivos. No es sino una generalización científica empírica de hechos indisputables en términos empíricos que son de todos conocidos y observables con facilidad y precisión. El concepto de vida siempre rebasa las fronteras del concepto de materia viva. Entra al reino de la filosofía, el folclore, la religión y las artes. Todo lo que queda fuera de la noción de materia viva. En lo más tupido de la vida hoy día, tan intensa y compleja como... Espera tantito. Entonces, esta parte plantea Vernadsky su concepto, ¿no? En vez de concepto de vida, introduje el de materia viva, el cual ahora parece establecer, ¿vale? Entonces va desarrollando poco a poco cuáles son sus conceptos, para tenerlos ahí en mente, ¿vale? Vale, gracias. En lo más tupido de la vida hoy día, tan intensa y compleja como es, una persona y toda la humanidad de la cual es inseparable, prácticamente olvida que está conectada de un modo indivisible con la biosfera, con esa parte específica. Aquí nada más otro punto importante que comentamos en la clase, en la reunión pasada y se ha visto en los documentos, esta idea de que el ser humano es exógeno, que el ser humano es aparte de la biosfera, se ha abordado de una forma errónea. En realidad el ser humano es parte de la propia biosfera, pero está en un espacio diferente, en un espacio-fase diferente. Todo esto lo vamos a ir viendo. Pero sí es muy importante que esta idea quede, si no es que es totalmente clara, ya un poco más establecida. Para Vernadsky, el ser humano no es lo peor del planeta, que tiene que estar afuera, que todo lo destruye, es exógeno, sino forma parte del propio proceso, forma parte de ese sistema, forma parte de la materia viva, pero tiene una cualidad diferente, una cualidad de otro tipo que igual vamos a ir desarrollando aquí en el documento. También si hay comentarios, adelante, podemos intervenir.
¿Continúo? Sí, por favor. Bueno, del planeta donde viven. Es común hablar del hombre como un individuo que se mueve con libertad por nuestro planeta y que con libertad construye su propia historia. Hasta ahora, ni los historiadores, ni los científicos de humanidades, ni hasta cierto grado de biólogos siquiera, han tomado en consideración de manera consciente las leyes de la naturaleza de la biosfera, la envoltura de la Tierra, que es el único lugar donde puede existir la vida. El hombre es elementalmente indivisible de la biosfera. Y esta inseparabilidad apenas ahora empieza a quedarnos claro con precisión. En realidad, no existe ningún organismo vivo en un estado libre en la Tierra. Todos estos organismos están conectados de modo inseparable y continuo, primero y antes que nada por la alimentación y la respiración, con su ambiente energético material. El destacado académico de Petersburgo, Caspar Wolf, 1733-1794, quien dedicó toda su vida a Rusia, lo expresó de manera brillante en su libro, que fue publicado en alemán en San Petersburgo en 1789, el año de la Revolución Francesa, sobre la fuerza peculiar y eficiente característica de la sustancia vegetal y animal. A diferencia de la mayoría de los biólogos de su época, él se apoyaba en Newton. ¿Puedes subir? Él se apoyaba en Newton más que en Descartes. La humanidad, en tanto materia viva, está conectada de manera inseparable con los procesos energético-materiales de una envoltura geológica específica de la Tierra, su biosfera. La humanidad no puede ser independiente de la biosfera en lo físico ni por un minuto. El concepto de la biosfera, es decir, del dominio de la vida, lo introdujo en la biología Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, 1744-1829, en París, a comienzos del siglo XIX, y en la geología Edward Suez, 1831-1914, en Viena, a fines de ese siglo. En nuestro siglo hay un entendimiento por completo nuevo de la biosfera. Está surgiendo como un fenómeno planetario de naturaleza cósmica. En la biogeoquímica tenemos que considerar que la vida, los organismos vivos, en realidad no solo existen en nuestro planeta, no solo en la biosfera de la Tierra. Me parece que esto ha quedado establecido más allá de toda duda, hasta ahora, para todos los llamados planetas terrestres, o sea, Venus, la Tierra y Marte. En el laboratorio biogeoquímico de la Academia de Ciencias de Moscú, a la que han rebautizado como el Laboratorio de Problemas Geoquímicos, en colaboración con el Instituto de Microbiología de la Academia de Ciencias, el director y académico correspondiente, Isashenko, ya desde 1940 identificamos la vida cósmica como un objeto de estudio científico. Este trabajo fue suspendido debido a la guerra y habrá de reanudarse a la primera oportunidad. La idea de la vida en tanto fenómeno cósmico la han hallado en los archivos científicos, entre ellos los nuestros, desde hace mucho tiempo. Hace siglos, a fines del siglo XVII, el científico holandés Christian Huygens, 1629-1695, en su última obra Cosmoteoros, que fue publicada de manera póstuma, formulaba esta cuestión científica.
El libro fue publicado en ruso 2 veces en el primer cuarto del siglo XVIII, a iniciativa de Pedro I. En este libro, Huygens establece la generalización científica de que la vida es un fenómeno cósmico, de algún modo marcadamente distinto a la materia no viva. Yo bauticé hace poco esta generalización como el principio de Huygens. Por su peso, la materia viva comprende una parte minúscula del planeta. Es evidente que este ha sido el caso a lo largo de todo el tiempo geológico, es decir, que es eterna en términos geológicos. La materia viva está concentrada en una capa delgada y más o menos continua de la troposfera en tierra seca, en campos y bosques, y penetra el océano entero. En cantidad, no mide más de décimas de 1% del peso de la biosfera, en el orden de cerca del 0.25%. En terreno seco, su masa continua alcanza una profundidad quizá menor a 3 kilómetros en promedio. No existe fuera de la biosfera. En el transcurso del tiempo geológico, la materia viva cambia su morfología según las leyes de la naturaleza. La historia de la materia viva cobra expresión como una modificación lenta de las formas de los organismos vivos que de forma ininterrumpida están conectados en términos genéticos entre ellos mismos de generación en generación. Esta idea vino surgiendo en la investigación científica a través de las épocas, hasta que en 1859 obtuvo una base sólida con los grandes logros de Charles Darwin, 1809-1882, y Alfred Russel Wallace, 1822-1913. Fue forjada en la doctrina de la evolución de las especies de plantas y animales, incluido el hombre. El proceso evolutivo solo es característico de la materia viva. No hay manifestaciones suyas en la materia no viva de nuestro planeta. En la era criptozoica se formaron los mismos minerales y rocas que se forman ahora. Las únicas excepciones son los cuerpos naturales bioinertes unidos de un modo u otro con la materia viva. En cambio, en la estructura morfológica. Un momento para parar. Si hay alguna duda, algún comentario, porque ya ha mencionado varios conceptos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Una pregunta, Carolina. Sí. Cuando se habla de la biosfera, ¿se habla solamente del planeta Tierra o esto abarca otros planetas? Porque todos los planetas deben tener vida también. Porque por nada conocemos que de pronto en otros planetas haya vida como en la Tierra. Entonces, si nosotros hablamos de biosfera y estamos centrados solamente en la Tierra o en el universo en general. Ok, bueno, es interesante. ¿Qué piensan los demás? A ver, ¿quién quiere comentar? Adelante, Israel, y también los demás pueden levantar la mano y comentar. Gracias sobre esto. Y antes otra cosa, empieza a abordar el concepto de tiempo, lo cual parece interesante. Concepto de tiempo en el proceso no vivo y concepto de tiempo en los procesos vivos. En los procesos no vivos el tiempo pues va muy, muy lento. O sea, los cambios que se generan, por ejemplo, en las montañas o formaciones rocosas que vemos ahora, pues tienen millones de años y prácticamente no han cambiado. Después, el concepto de proceso evolutivo que solo existe en los procesos vivientes, cambia, bueno, cambia en un tiempo más corto que el tiempo en los procesos no vivientes, aún así sigue siendo lento. Entonces tenemos procesos de cambio en la materia no viva, que es
muy extenso, muy lento. El proceso evolutivo en los procesos vivientes es un poquito más rápido, bueno, sigue siendo lento, es lo que dice aquí. Me parece va a abordar ahora los procesos vivientes cuando tienen su efecto en los procesos no vivos, que como que aceleran un poco el tiempo de la fase anterior. Y supongo que ahora va a dar el salto a la noosfera, cómo va a ser el concepto de tiempo aquí y cómo va a impactar en los espacios fase de los anteriores, cómo la noosfera va a afectar en lo que es la biosfera, ¿no? En los procesos vivos y en los procesos no vivos. Sobre lo que comentaba, no recuerdo quién hizo la pregunta que mencionan a la obra de Cosmeteoros de Huygens. Al parecer, pues hay una identificación del que el concepto de vida es un proceso, es un principio universal, solamente que pueden o no darse ciertas condiciones en otros planetas para que se pueda desarrollar, pero el principio existe. O sea, el principio, el potencial de vida es universal, solamente que habrá que darse ciertas condiciones para que se desarrolle, donde Vernadsky está especificando que, o de forma implícita también, que la capa donde se encuentra la vida es muy delgada en proporción de toda la Tierra, unos 3 kilómetros, es lo que menciona aquí. O sea, y fuera de ahí no hay nada. En esta capa llamada, bueno, menciona la troposfera, menciona el océano y solo unos kilómetros de ancho, donde fuera de ahí no existen estas conexiones y estos procesos vivientes. Entonces, ahí precisamente hay unas condiciones que son apropiadas para el desarrollo de la vida, que posiblemente otros planetas lo puedan tener o no. Bueno, pues eso habrá que hacer más exploración al espacio. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Ok, gracias Israel. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Hacer alguna pregunta? Sí, yo quería comentar algo adicional a lo último que acaba de mencionar allí Israel. Ese concepto, yo creería que además de ser un principio universal, aplicaría no para todos los planetas, pero por ejemplo en el caso de Marte, que se encuentra, digamos, ya a nivel más universal en el sistema solar, en una zona en la cual está ubicado en la zona de desarrollo para la vida. En Marte también hay pruebas de que existieron las mismas capas que hay acá en la Tierra, es decir, hay una capa en la cual por muchos estudios y también a lo largo de la vida hay una biosfera y también hay una atmósfera. Y todo planeta tiene estas capas. El problema ya son las características que tiene cada planeta, lo cual le permite desarrollarlas o no. ¿Hay alguien más que quiere comentar? Gracias, Sebas. Algo que Larouche decía cuando le hacían esta pregunta de si había vida en otros planetas, y específicamente si existían los aliens extraterrestres, Larouche decía, pues no sé, pero hay que ir a buscarlos, ¿no? No sabemos, pero para poder conocerlos, si es que existen, hay que ir a buscarlos. ¿Qué implica hay que ir a buscarlos? Pues el desarrollo de la tecnología que podría permitir salir de la Tierra. Respecto a eso, quería hacer otro comentario adicional, lo cual es intrigante y fascinante respecto al tema de la vida, ¿no? Y que habría que preguntarse ya esta interacción en cuanto a la biosfera, que en algunas ocasiones, pues ya en capas más externas, más arriba de la atmósfera, creo que ya es en la ionosfera, se han encontrado incluso microorganismos que por su composición no son de la Tierra.
y por muchos estudios que han realizado en Japón recientemente, han descubierto de que incluso en meteoritos desde los años 60 se han podido encontrar rastros de la vida, incluso desde antes de que la vida se comenzara a gestar en la Tierra. Entonces es allí donde uno se pregunta a veces en qué tipo de condiciones a veces ciertos microorganismos o la vida misma puede comenzar a desarrollarse o a interactuar. De hecho, bueno, es interesante en esta parte también del libro de la biosfera, cómo empieza el libro de la biosfera Vernadsky, analizando todos los espacios fase. ¿Qué son estos espacios fase? La materia viva, la noósfera, la materia inerte. Empieza a analizar cómo es el crecimiento, cómo se desarrolla la materia viva desde lo más básico. Y algo que plantea en este documento es el principio de vida, como decía Jael, el principio de vida es universal, no es de la Tierra, porque muchas veces se hace esta tendencia a decir que todo lo que existe como tal de la vida es aquí, y en realidad la vida generó las condiciones, que eso es algo también muy polémico. La vida es la que va generando las condiciones que requiere para su expansión. Y la propia vida generó las condiciones aquí en la Tierra para que se desarrollara ese sistema. No es que la Tierra los tenía y por eso hubo la vida aquí, sino más bien la vida desarrolló ese sistema. Ahí en esa clase que les compartí por el WhatsApp, que recomendaba que revisáramos, hay una animación de cómo funciona en referencia a esto que estamos empezando a hablar del tiempo, que es muy interesante. Cómo pasa el tiempo en la materia no viva, en la materia inerte, como son los minerales. ¿Cómo pasa el tiempo, como decía Israel, en esta materia inerte y cómo pasa el tiempo en la materia viva? Cómo el tiempo se refleja de una forma muy diferente, dependiendo del sistema del que estamos hablando. Ya sea, no es algo muerto, eso nada más para aclarar. O sea, la materia inerte no es que esté muerta, sino es que nunca tuvo vida. No es que tuvo vida y murió, no. La materia inerte, y que ahorita lo va a ir también desarrollando, son, por ejemplo, rocas, minerales, pero que participan de un proceso de intercambio con la materia viva. Y en este sentido, en esta clase pasada que les recomendaba, hay una animación en donde se ve cómo es el tiempo, la tasa de tiempo, la tasa de cambio, en diferentes organismos, los organismos que son mamíferos, los organismos que son reptiles, cómo es que para ellos la tasa de metabólica tiene una diferencia enorme, una diferencia increíble, por un lado. Y por otro lado, lo que se presenta en esa clase pasada, que yo les recomiendo que revisemos otra vez, es cómo la vida. Y esto es impresionante, a mí me impresionó muchísimo. ¿Cómo es que la vida dota a las especies de lo que van a requerir para cada cambio de sistema que tiene? Las especies, la materia viva, la vida la dota de lo que va a requerir para el nuevo sistema, hablando de estas extinciones masivas que ha habido. Y uno de los ejemplos que más pone Vernadsky es el de las aves. Cómo las aves, la vida las dota de alas antes de que la necesiten, antes de que puedan volar. Ya lo tienen, ya tienen las alas. Entonces, para la materia viva, el avance tecnológico es ese. Su infraestructura, su avance tecnológico, lo que hace que puedan sobrevivir de manera exitosa en ese sistema de cambio, hablando muy acotadamente a las extinciones masivas que ha tenido ese sistema,
La vida dota de alas a las aves y después las aves van a requerir esa nueva tecnología para el sistema que está por venir. Y esto es impresionante. Bueno, a mí me parece impresionante. Porque la tierra, digo, la vida sabe a dónde va. Ese principio de cognición, el principio de eficiencia del que tanto hablaba Larouche, que se expresaba en los principios de la vida, por ejemplo, la vida los dota porque sabe a dónde va y sabe las especies que no van a sobrevivir en ese sistema de extinción. Pero Vernadsky plantea al hombre como algo muy diferente. El hombre no depende o no está atado a estos sistemas de colapso naturales como las extinciones masivas. ¿Por qué? Porque para lo que las especies, la materia viva, es ese avance tecnológico que solamente los puede dotar la vida. O sea, las aves no pueden construirse alas. Para el hombre, ese avance tecnológico que lo hace sobrevivir de manera exitosa en un sistema colapsado es la noósfera, esa parte cognitiva, esa parte creativa. Que el hombre puede crear condiciones de avance tecnológico que le permitan sobrevivir al siguiente sistema de manera exitosa. Contrario a lo que se plantea, que el hombre se adapta al medio, que el hombre es el ser vivo que más capacidad tiene de acoplarse al medio. No. Es curioso, pero así no funciona la vida. El ser humano no se acopla al medio, sino que acopla el medio a lo que va requiriendo el sistema. Y aquí puede entrar este argumento de sí, por eso destruye todo. Sabemos que existen todos estos argumentos y por supuesto que hay material, por supuesto que la falta de tecnología genera ese contaminación, destrucción, etcétera. Sí lo existe, no vamos a decir cerremos los ojos y no hay esto. Pero lo que estamos diciendo es que la naturaleza del hombre es que está dotado para lograr esos avances tecnológicos y sobrevivir de manera exitosa a esos sistemas. Es decir, ¿esto qué consecuencias tiene? Que de verdad que si uno lo analiza, dice, bueno, pero es que esto es muy revolucionario porque quiere decir que el ser humano no está atado a una evolución biológica. La vida como tal ata a esa materia viva a su evolución biológica. Pero el hombre queda liberado de esto con dos condiciones, una de favorables. Una, su capacidad volitiva, su capacidad de decisión, que es el gran pleito filosófico, como hemos visto, ¿no? Con Cusa, Leibniz, diciendo, ¿sí tenemos capacidad de decidir o no la tenemos, pues, ¿no? Esa capacidad volitiva del hombre que le permite decidir entre si se autodestruye o genera desarrollo, esa es también una capacidad, una oportunidad, un regalo. Y el segundo es que el ser humano no está atado, y esto es maravilloso, no estamos atados a una evolución biológica. Nuestra evolución, nuestro desarrollo depende de la activación de ese proceso creativo individual. ¿Qué queremos decir con esto? Que el ser humano tiene toda la libertad de hacer esos avances que le permitan no solo existir de forma eficiente en un sistema, sino de la expansión de la vida. O sea, y esto es algo que si ustedes comparan lo que hemos visto de Vernadsky con lo que estuvimos trabajando de Nicolás de Cusa, algo que también mencionó Helga en las llamadas de los jóvenes. Cusa plantea que el ser humano es un instrumento de desarrollo. Si hablamos en términos filosóficos, en términos teológicos con Cusa, para que no se me asusten de, ay, estos son religiosos porque ya dijeron la palabra Dios, ¿verdad? Como sabemos, esa era la discusión filosófica y teológica.
Entonces, Cusa lo que plantea es que Dios requiere ese instrumento que es el hombre. Eso dice Cusa. Bueno, y Vernadsky lo que plantea es que la vida requiere de un instrumento para su expansión eficiente. No es que no necesite, o sea, tampoco es que sin el hombre no existiría la vida, no. Pero sí somos ese avance tecnológico de la vida también, que permite esa expansión del principio de la vida o esa activación del principio de la vida en otros pues, sistemas, ¿no? Por decirlo, planetas, no sé cómo llamarle. No quiero usar esa palabra para que no se malinterprete, pero en otros sistemas. Y lo podemos ver aquí en la Tierra. No nos tenemos que ir a Marte, claro, tenemos que ir allá, pero me refiero para analizar esto. Hay sistemas en la propia Tierra en donde no hay desarrollo de la vida como un potencial. Por ejemplo, los desiertos. Los desiertos son la sombra de los mares, ¿no? Los desiertos eran mares. Ahí están. Y los desiertos tienen una capacidad de producción de alimentos increíble por los minerales que tienen. Pero hay un pequeño detalle. Y esto viene a la pregunta que hacían, ¿cómo es un factor geológico el ser humano? El único detalle que tienen los desiertos es que no hay agua. Ok, pero el hombre, el ser humano puede llevar agua y activar el principio de vida en esa zona. ¿Esto está mal? No, esto no está mal, porque está activando ese principio de vida. Y aquí entra la parte polémica. ¿Quién se cree el hombre para hacer eso? ¿Quién se cree el ser humano para hacer eso? No, pues nada más la imagen Imago Viva Dei, ¿no? No nos creemos nada, solamente hacer esa función. Entonces, este es más o menos como el planteamiento por lo que estamos tomando también a Vernadsky. Y ese concepto que es que está en la clase pasada y que yo los invito a que lo revisen, lo leamos, lo charlemos en estas diálogos, son para eso, para poner estos puntos tan polémicos y abrir la charla. Bueno, yo lo veo así, bueno, yo sabía que era así, bueno, lo leí esta parte, ¿vale? Entonces, por eso digo, cualquier duda, pregunta, vamos interrumpiendo y también podemos ir avanzando en la lectura. Esto es directamente Vernadsky. Que no les digan, que no les cuenten. Esto es directamente Vernadsky. Seguimos, si les parece alguien más que quieran. Yo solo quería decir unas cosas. Bueno, referente a Cusa, no hay que olvidar que él también dice que para entender mejor esa idea de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es como que él dice que también sirve para entender mejor la coincidencia de los opuestos. Él dice que él lo lleva como a un nivel superior, digamos, cuando dice que para entenderlo mejor hay que decir unidad, igualdad y conexión, ¿no? Y lo otro es que por ejemplo, el hombre, no solamente el hombre hace eso que tú dices, Carolina, de hacer este movimiento, digamos, como de minerales o metales o cosas así. Si uno estudia procesos, por ejemplo, los depósitos calcáreos y otros depósitos como los de óxido de hierro y eso han sido producidos por seres vivientes hace mucho, ¿no? Como dicen, en la prehistoria de la Tierra, o sea, mucho antes que hubieran vida fuera del agua y crean todos estos depósitos van transformando, ¿no? El planeta y van creando depósitos de calcio, de hierro y diferentes minerales y metales. Entonces es un proceso que siempre está ahí, ¿no? Y que como tú dices, como bien dices, el hombre es capaz de llevarlo, ¿no?, a un nivel superior.
Bien, ok. ¿Quién quiere seguir leyendo? ¿Nos quiere compartir su voz aquí? Alguien no vino, nadie tampoco. Entonces mejor, a ver, yo voy a decir al azar. Humberto va a leer. Ven. Si no hay alguien, yo leo. Le ayudo también. A ver, pero, a ver. Vamos a ver aquí está. Leticia, ¿tú nos estás escuchando, Leticia? ¿Nos escuchas bien? Hola, sí, les escucho. Vale, ¿quieres leer este párrafo, porfa? Sí. Vale, aquí dice, en tanto, gracias. En tanto que la cantidad de materia viva es despreciable con relación a la masa no viva y bioinerte de la biosfera, las rocas biogénicas constituyen gran parte de su masa y rebasan con mucho las fronteras de la biosfera. Sujetos al fenómeno de metamorfismo, se convierten, perdiendo toda traza de vida, en la envoltura granítica y dejan de ser parte de la biosfera. La envoltura granítica de la Tierra es la región de las biosferas anteriores. En el libro de Lamarck, Hidrogeología 1802, que contiene muchas ideas admirables, la materia viva, del modo de que lo entiendo, se reveló como la creadora de las principales rocas de nuestro planeta. Lamarck nunca aceptó el descubrimiento de Antoine Laurent de Lavoisier en 1743-1794, pero ese otro gran químico, J.B. Dumas, 1800-1884, el contemporáneo más joven de Lamarck, que sí aceptó el descubrimiento de Lavoisier y que estudió con intensidad la química de la materia viva. También fue un adherente por mucho tiempo de la noción de la importancia cuantitativa de la materia viva en la estructura de las rocas de la biosfera. Los contemporáneos más jóvenes de Darwin, G.D., Dana, 1813-1895, y J. LeConte, 1823-1901, grandes geólogos estadounidenses ambos, y Dana, minerólogo y biólogo también, plantearon aún antes de 1859 la generalización empírica de que la evolución de la materia viva procede en una dirección definitiva. A este fenómeno, Dana lo llamó cefalización y LeConte de la era psicozoica. Dana, al igual que Darwin, adoptó esta idea durante su viaje alrededor del mundo, el cual inició en 1838, 2 años después del regreso de Darwin a Londres, y duró hasta 1842. Cabe señalar aquí que la expedición en la que Dana sacó sus conclusiones sobre la cefalización, los bancos de coral, etc., estuvo asociada en la historia con las investigaciones sobre el Océano Pacífico realizadas en viajes oceánicos de navegantes rusos, en particular Krusenstern, 1770-1846. Publicadas en alemán, inspiraron al abogado estadounidense John Reynolds a organizar el primero de dichos viajes científicos estadounidenses por mar. Empezó a trabajar en eso en 1827, cuando salió un relato en alemán de la expedición de Krusenstern. No fue sino hasta 1838, 11 años después, que sus esfuerzos tenaces se tradujeron en esta expedición. ¿Dónde está? Esta fue la expedición. ¿Bien? Me perdí, a ver. Acá. ¿Esta fue? Sí. Sí, ahí está. Esta fue la expedición de Charles Wilkes, que de forma concluyente probó la existencia de la Antártida. Las nociones empíricas de una dirección definitiva del proceso evolutivo, aunque sin ningún intento por fundamentarlo de forma teórica, se remontan
allá avanzado el siglo XVIII. George Louis de Clercq, conde de Buffon, 1707-1788, habló del dominio del hombre por la importancia geológica del hombre. Importancia geológica del hombre. La idea de la evolución le era ajena. Así también la era Jean-Louis Rodolphe Agassiz, quien introdujo la idea del periodo glacial en la ciencia. Agassiz vivió en un periodo de florecimiento impetuoso de la geología. Él admitía que, en lo geológico, había llegado el dominio del hombre, pero, por sus principios religiosos, era contrario a la teoría de la evolución. Laconte señalaba que Dana, quien antes tenía una opinión afín a la de Agassiz, en los últimos años de su vida aceptó la idea de la evolución en su entonces común interpretación darwiniana. Desapareció así la diferencia entre la era psicozoica de Leconte y la cefalización de Dana. Es de lamentar que, en especial en nuestro país, esta importante generalización empírica aún sigue fuera de la mira de nuestros biólogos. La solidez del principio de Dana, que resulta que está fuera de la mira de nuestros paleontólogos, puede verificarlo con facilidad cualquiera que esté dispuesto a hacerlo sobre la base de cualquier tratado moderno de paleontología. El principio no solo abarca a todo el reino animal, sino que se revela de igual manera con claridad de especies particulares de animales. Dana señalaba que en el transcurso del tiempo geológico, al menos 2.000 millones de años y quizá mucho más, ocurre un proceso irregular de crecimiento y perfección de los sistemas del sistema nervioso central, empezando por los crustáceos, cuyo estudio Dana usó para establecer su principio. Los moluscos, cefalópodos y terminando con el hombre. Es este fenómeno el que llamó cefalización. El cerebro, una vez que alcanza cierto nivel en el proceso de evolución, no está sujeto a la retrogresión, sino que solo puede progresar más. Partiendo de la noción de la función geológica del hombre, el geólogo A. P. Pavlot, 1854-1929, en los últimos años de su vida solía hablar de la era antropogénica, en la que vivimos ahora. Aunque no consideró la posibilidad de la destrucción de los valores espirituales y materiales que ahora presenciamos en la bárbara invasión de los alemanes y sus aliados. Poco más de 10 años después de su muerte, puso de relieve de manera correcta que el hombre, ante nuestros propios ojos, está deviniendo de una fuerza geológica poderosa y siempre creciente. Esta fuerza geológica cobró forma de manera imperceptible en un periodo largo de tiempo. Coincidió con esto un cambio en la posición del hombre en nuestro planeta, primero que nada en su posición material. En el siglo XX el hombre Perdón acá. Voy a cerrar la puerta, ¿sí? Sí, adelante. I'm sorry. ¿Dónde me quedé? Acá. En el siglo XX el hombre por primera vez... ¿Dónde es? Sí, ahí. En el siglo XX el hombre por primera vez en la historia de la Tierra conoció y abarcó toda la biosfera, completó el mapa geográfico del planeta Tierra y colonizó toda su superficie. La humanidad devino de una sola totalidad en la vida de la Tierra. No hay ningún lugar de la Tierra donde el hombre no pueda vivir si así lo quiere. Nuestra gente, habitando el hielo flotante del Polo Norte, en 1937-1938, ha probado esto de modo patente.
Al mismo tiempo, debido a las maravillosas técnicas y éxitos del pensamiento científico, la radio y la televisión, el hombre puede hablar de forma instantánea con quien quiera que desee en cualquier lugar de nuestro planeta. El transporte aéreo ha alcanzado una velocidad de varios cientos de kilómetros por hora y no ha llegado a su máximo. Todo esto es resultado de la cefalización, del crecimiento del cerebro del hombre y del trabajo que su cerebro dirige. Voy a tomar mi mate un poquito. El economista L. Bretano ilustró la importancia planetaria de este fenómeno con los siguientes cálculos asombrosos. Si le asignara a cada hombre 1 metro cuadrado y si colocaran a cada hombre hombro con hombro, no ocuparían ni el área del pequeño lago de Constanza, que está entre las fronteras de Baviera y Suiza. El resto de la superficie de la Tierra quedaría sin hombres. Así, la totalidad de la humanidad junta representa una masa insignificante de la materia del planeta. Su fortaleza no deriva de su materia, sino de su cerebro. Y el hombre entiende esto, y no usa su cerebro y su trabajo para la autodestrucción. Se abre ante sí un futuro inmenso en la historia geológica de la biosfera. El proceso geológico evolutivo muestra la unidad biológica y la igualdad de todos los hombres. Homo sapiens y sus ancestros, sinántropos y otros, su progenie en la mezcla de la raza blanca, roja, amarilla y negra, evoluciona sin cesar en incontables generaciones. Esta es una ley de la naturaleza. Todas las razas pueden cruzarse y producir retoños fértiles. En un marco histórico, como por ejemplo en una guerra de tal magnitud como la actual, termina por ganar quien sigue esa ley. Uno no puede oponerse impune al principio de la unidad de todos los hombres con una ley de la naturaleza. Uso aquí la frase ley de la naturaleza, del modo que las ciencias físicas y químicas se usan cada vez más este término, en el sentido de una generalización empírica establecida con precisión. El proceso histórico cambia de forma radical ante nuestros propios ojos. Por primera vez en la historia de la humanidad, los intereses de las masas, por un lado, y el libre pensamiento de los individuos, por el otro, determinan el curso de la vida de la humanidad y brindan las pautas para las meras ideas de justicia. La humanidad en su conjunto está convirtiéndose en una fuerza geológica poderosa. Ahí surge el problema de la reconstrucción de la biosfera en el interés de la humanidad libre pensante como una sola totalidad. Este nuevo estado de la biosfera, al cual nos acercamos sin percatarnos, es la noósfera. Hay que bajar un poquito. En mi disertación en la Sorbona de París, en 1922-23, acepté la fenomenología biogeoquímica como la base de la biosfera. El contenido de parte de estas disertaciones salió publicado en mi libro Estudios de Geoquímica, que apareció primero en francés en 1924 y luego en una traducción rusa en 1927. El matemático francés y filósofo pearsoniano Leroy aceptó el fundamento biogeoquímico de la biosfera en tanto punto de partida y sus disertaciones en Collège de Francia en París. Introdujo en 1927 el concepto de noósfera como la fase geológica por la cual atraviesa la biosfera ahora.
Él destacaba que llegó a semejante noción en colaboración de su amigo Teilhard de Chardin, imagino que está en francés, un gran geólogo y paleontólogo que ahora trabaja en China. La noósfera es un fenómeno geológico nuevo en nuestro planeta. En él, por primera vez el hombre deviene en una fuerza geológica a gran escala. Puede y debe reconstruir la esfera de su vida mediante su trabajo y pensamiento, reconstruirla de forma radical en comparación con el pasado. Se abren ante él posibilidades creativas cada vez más amplias. Puede que la generación de nuestros nietos se acercara a su florecimiento. Aquí se nos presenta un nuevo paradigma. El pensamiento no es una forma de energía. ¿Cómo entonces puede cambiar los procesos materiales? Esa interrogante aún no ha sido contestada. Hasta donde sé, el primero que la planteó fue un científico estadounidense nacido en Lvov, el matemático y biofísico Alfred Lotka, pero no pudo contestarla. Como Johann Wolfgang von Goethe, 1740-1832. Perdón si pronuncio mal los nombres porque realmente es la primera vez que los leo. Quien no solo era un gran poeta, sino un gran científico también. En una ocasión señaló que en la ciencia solo podemos saber cómo ocurre algo, pero no podemos saber por qué ocurrió. En cuanto a la llegada de la noósfera, a cada paso vemos nuestro alrededor en consecuencias empíricas de este proceso incomprensible. Esa rareza mineralógica, el hierro puro, ahora se produce por miles de millones de toneladas. El aluminio puro, que no nunca antes existió en nuestro planeta, ahora se produce en cualquier cantidad. Lo mismo es cierto en cuanto al número incontable de combinaciones químicas artificiales, minerales, biogénicos, culturales, recién creados en nuestro planeta. La cantidad de tales minerales artificiales crece todo el tiempo. Todas las materias primas estratégicas pertenecen ahí. En términos químicos, el hombre está cambiando drásticamente la faz de nuestro planeta, la biosfera de modo consciente y aún más de forma inconsciente. El hombre cambia la física y la química de la envoltura aérea de la Tierra, casi así como de todas sus aguas naturales. En el siglo XX, a resultas del crecimiento de la civilización humana, los mares y las partes de los océanos más cercanas a las costas han cambiado de forma cada vez más marcada. El hombre tiene que tomar ahora cada vez más medidas para preservar la riqueza de los mares, que hasta ahora no pertenecían a nadie, para las generaciones futuras. Además de esto, el hombre está creando nuevas especies y razas de animales y plantas. Los sueños de los cuentos de hadas parecen posibles en el futuro. El hombre está esforzándose por salir de las fronteras de su planeta hacia el espacio cósmico, y probablemente lo hará. Al presente no podemos darnos el lujo de no advertir que en la gran tragedia histórica que vivimos, hemos elegido elementalmente la vía correcta que lleva a la noósfera. Digo elementalmente, en tanto que toda la historia de la humanidad procede en esa dirección. Los historiadores y los dirigentes políticos apenas empiezan a acercarse a una comprensión del fenómeno de la naturaleza desde esta perspectiva. El enfoque de
Winston Churchill en 1932 al problema desde el ángulo de un historiador y dirigente político es muy interesante. La noósfera es la última de las muchas fases de la evolución de la biosfera en la historia geológica. El curso de esta evolución apenas comienza a quedarnos claro mediante un estudio de algunos de los aspectos del pasado geológico de la biosfera. Permítaseme mencionar unos cuantos ejemplos. Hace 500 millones de años, en la era geológica cámbrica, aparecieron por primera vez en la biosfera las formaciones esqueléticas de animales, ricas en calcio. La de las plantas aparecieron hace unos 2.000 millones de años. Esa función del calcio de la materia viva, ahora desarrollada con potencia, fue uno de los factores evolutivos más importantes del cambio geológico de la biosfera. Un cambio que, no menos importante en la biosfera, ocurrió hace unos 70 a 110 millones de años, en la era del sistema Cretácico, y en especial durante el Terciario. Fue en esta época que cobraron forma por primera vez nuestros bosques verdes, que tanto apreciamos. Este es otro gran estado evolutivo, análogo en la noósfera. Quizá fue en estos bosques que apareció el hombre hace alrededor de 15 a 20 millones de años. Vivimos ahora en el periodo de un nuevo cambio evolutivo geológico de la biosfera. Estamos entrando a la noósfera. Este nuevo proceso geológico elemental ocurre en un momento tempestuoso, en la época de una guerra mundial destructiva. Pero el hecho importante es que nuestros ideales democráticos están a tono con los procesos geológicos elementales, con la ley de la naturaleza y con la noósfera. Por tanto, podemos enfrentar el futuro con confianza. Está en nuestras manos, no lo dejemos ir. Bueno, termina aquí el documento, ¿cómo ven? ¿Qué les pareció? Gracias, Leticia. Ay, ¿de qué? ¿Cómo lo viste? Interesante, muchos nombres que no sabía, perdón por eso, disculpe. Adelante. ¿Estudias algo tú, María Leticia? O... Sí, ya me recibí, soy licenciada en Relaciones Internacionales y estudio actualmente también psicología y soy activista por el clima y también estoy encargada de la parte, de la coordinación de una organización, se llama CIA Verde, es una organización internacional. Y bueno, hago prácticamente, también soy docente y así. De todo. Un gusto. Me da un poco de todo. ¿Y cómo ves que se te hace interesante? ¿Qué te llamó la atención de este documento de Vernadsky? Es la primera vez que leo sobre él. O sea, sí tenía la noción de su teoría, en la que el hombre prácticamente no está ajeno a la biosfera, pero no estaba muy... O sea, es la primera vez que leo así un poco, creo que lo voy a profundizar mucho más, pero es la primera vez que leo que tiene muchos términos nuevos para mí y tiene alto contenido filosófico, principalmente cómo desarrolla toda su teoría y cómo ve la Tierra, cómo ve la función del hombre y su adaptación, ¿verdad? Cómo va viendo, y en especial cuando uno es activista por el clima, muchas veces uno tiende a escuchar cierto discurso todo el tiempo, ¿no? Pero sí es sumamente interesante. Creo que en algún momento de mi tiempo libre lo voy a leer un poco más, un poco mejor. Bueno, los jueves aquí vamos a estar trabajando esto, así es que te
te invitamos y supongo que ha de ser un cambio, ¿no? Después de venir de, como tú dices, un discurso bastante parecido del tema del clima y sobre todo el clima antropogénico, no solo el clima, ¿no? Sino el clima antropogénico. Como responsable al ser humano, entonces Vernadsky es como muy diferente y qué bueno que estás aquí en la lectura. Bienvenida. Gracias. Y bueno, ¿cómo vieron los demás? ¿Qué les pareció? Bien, es bastante interesante, Caro, porque me transportó en algún momento a esas clases de biología. Por ejemplo, no entiendo el por qué o desde cuándo quieren ver al ser humano como un objeto exógeno o un ser exógeno a la biosfera, cuando el mismo ser humano está en la cúspide de la cadena alimenticia. Y si sabemos, el tema de la cadena alimenticia es una cadena completamente que rige el orden como tal de la naturaleza. Entonces, desde allí explica de cómo, según la evolución de la Tierra, pues el proceso que se dio para que el ser humano llegase a estar en la cúspide, como lo está pues hoy en día, ¿no? Porque pues si nos remitimos a la época de las cavernas, eso no era así. Ya hablando de aspectos más científicos, se me ocurre algo que quizás no sé si en algún momento lo habrán llegado a plantear, ¿no? Que es con el tema tecnológico, en los cuales tantos descubrimientos y herramientas que tenemos a nuestro alcance el día de hoy, el problema que hay de salinidad en el Mar Muerto, ¿no? Y al punto pues que por el tema del cambio climático, pues ya hay un deterioro en su masa de agua, ya se ha ido pues secando a lo largo de los años. Entonces se me ocurre es por qué no revitalizarlo nuevamente, pero hacer de que haya vida en él, porque ese es el problema del Mar Muerto. Quizás hay vida microbiana, ¿no? Pero pues, es un mar que se podría utilizar para más, ¿no? Es un mar que si simplemente se le cambia o se le altera el tema del pH y el grado de salinidad, perfectamente podría servir para albergar muchísima vida acuática. Ok, creo que este libro de la biosfera de Vernadsky puede ser muy útil para lo que plantea Sebas. Es como un reto el ver cómo reverdecer un desierto. Y bueno, eso es parte de lo que vamos a estar trabajando. Como uno de los bloques de diálogo de los jueves de economía física será cómo reverdecer un desierto. Adelante, Daisy. Hay un gusto, muy bonita tarde nuevamente. Pues interesante la lectura que hoy hicimos porque de cierta manera también tiene varias vínculos con lo que ya tenemos por lo menos del jueves pasado, y podemos relacionar como mucha terminología que de pronto pues por nuestras diversas actividades profesionales y demás no tenemos como tan presentes, pero sí bastante interesante la mirada que se da aquí desde varios ámbitos que a veces como que digamos que como que no los tenemos en cuenta, pero sí resultó, por ejemplo, hoy súper interesante la lectura. Muchas gracias. Gracias, Daisy. Sí, esta es una otra forma de abordar todo este tema. No es que el movimiento está negando
la necesidad de un trabajo en la biosfera y una mejora del sistema, como la materia viva, la tierra, sino más bien desde qué perspectiva lo vamos a abordar, desde la perspectiva con el a priori de que el ser humano es malo por naturaleza y lo destruye todo, desde el axioma preestablecido de que, por ejemplo, ahorita que hablamos del cambio climático, ¿no? Tenemos mucho material, ojalá que le podamos mandar también a ustedes material sobre cómo varios científicos a nivel internacional están planteando que no están de acuerdo con ese a priori establecido de que el culpable, porque ni siquiera es responsable, es culpable del cambio climático es el ser humano. Y no han tomado, y tenemos mucho material, es impresionante el material que hay para poder decir, ¿qué pasa con el sol? ¿Qué pasa con las nubes? ¿Qué pasa con los rayos cósmicos? Porque si el hombre fuera el factor de cambio, esa anomalía del sistema que hace que el clima cambie de esa forma tan radical, tan rápida, en el que todas las tesis, postulados, toda la investigación que se hace con el clima tiene que venir antropogénico, si no, no es aprobado. Y uno de los científicos, ahora no me acuerdo el nombre, si ustedes están por ahí, Fabisma, ¿se acuerdan? Que lanzó esta carta a los jóvenes. Y qué bueno que ahorita se comentó esta parte porque hay que anotarlo aquí para que la siguiente clase, y vamos a hacer también algún grupo para que podamos compartir eso en conjunto. Y la siguiente clase vamos a abrir la clase leyendo esta carta que hace a los jóvenes diciendo, no se dejen engañar, es lo que él plantea. Que investiguen más, que conozcan la otra parte de los científicos que no está de acuerdo con este a priori, sino que está preguntando qué hay de lo otro y por qué es, una de las preguntas que hacen, y por qué es que por qué es que Marte está cambiando su temperatura, si ahí no hemos estado, que yo sepa, ¿no? Viviendo como tal, ya desarrollando una forma de sociedad. Esa y otras preguntas mucho más profundas. Entonces, creo que estos diálogos pueden ser útiles para ir deshebrando estas ideas. ¿Por qué? Desde una pregunta honesta de que verdad nos importa la naturaleza, pero también el hombre. Desde una pregunta honesta de decir, qué casualidad que los bonos verdes son los que más se venden en el mercado. Qué casualidad que los que pueden comprar los bonos verdes para contaminar lo pueden hacer y los que no tienen para comprarlos pues simplemente no. Es decir, desglosar esta parte y que tenemos material, mucho material que el movimiento toma para poder dar este respaldo, trabajo de investigación, etcétera. Aquí está. Muchas gracias, Claudia. Aquí está. Ok, bueno, puede ser esa parte. ¿Les parece? Vamos a abrir la siguiente con esta carta. Como hay tanto material, a veces lo había olvidado, pero esta carta es muy buena. La estuvimos repartiendo el Día Mundial de la Energía Nuclear en diciembre. Y bueno, tuvo mucho impacto. Gracias. Sigamos. Entonces, vamos a ir cerrando la reunión. Tenemos aquí varias, pero que ya no las vi levantadas también. Estaba ahí también ahorita para que puedas hablar, Bernardo. Nada más quería preguntar, Bernardo, ¿ibas a comentar algo? Que vi manos levantadas, después ya no, entonces no sé. Yo pregunto si iban a comentar algo. ¿Nos escuchas ahí, Bernardo? ¿Aló, se escucha? Yo te escucho bien. Sí, señor. Adelante. Sí, era con respecto más que nada a eso que me puse a reflexionar un poco, ¿ya? Una cosa muy buena, digamos que muy divina, y la otra que no es tan buena, pero la que es buena me llama la atención, mucho la atención sobre el tema del planeta Tierra.
ya, suponiendo que somos el tercer planeta, ya, un poco más adelante nos calentamos. Si fuéramos más atrás, nos enfriamos. Y hasta donde yo sé, o hasta donde se sabe, los datos duros son que somos la única vida en este universo. ¿Ya? Y me da o sea, es como mágico igual el hecho de que cuando las personas se enferman, el propio organismo puede defenderse. Entonces, claro, uno dice, no, es normal que se te va a pasar el resfriado, tener una enfermedad, pero eso es algo como que, entre comillas, mágico, porque el propio cuerpo se sana a sí mismo. Ya, por el otro lado, que algo muy negativo, que es, por ejemplo, el tema de que cuando un animal, por ejemplo, el león, ya tiene su manada, él se pelea con otro león para ver quién queda a cargo de la manada. Y lamentablemente esa es la naturaleza. Si buscamos todos los animales, cada animal se alimenta de otro animal, ¿ya? Y no le pregunta absolutamente a nadie. Cuando un río baja, solo baja y no le pregunta a nadie. Si yo pongo una planta al lado de la casa y tengo cemento, en un par de años cuando crezca el árbol me va a romper el cemento y no me va a preguntar a mí. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿por qué? Suponiendo que lo decía Bernarsky, la Primera Guerra Mundial y todo el tema, somos verdaderos animales, por decirlo así. O sea, si un animal se pelea con otro, un león se pelea con otro para quedar a cargo de la manada, entonces yo, ¿por qué como hombre no haría exactamente lo mismo para tener el poder? Al final sería parte de la naturaleza, no sería algo maligno, sería algo natural como animal, ya el hecho de tener un cierto poder o hacer crecer más mi poder para tener poder sobre todo y salvar mi propia vida. Entonces, si la naturaleza les diera todo, de alguna otra manera, como que entre comillas no existiría, porque toda la naturaleza gira en torno a que cada uno quita para sí mismo. Las plantas quitan los materiales de la tierra, los animales matan a otros animales para estar a sí mismos y así gira en torno a la naturaleza. Entonces, esto es algo muy, muy malo, por decirlo así. Eso. Carolina. Nada más un momentito, Juan, para abordar esta parte. Sí, efectivamente viene esta discusión, sí que es la naturaleza de la materia viva. Y sí compartimos esa parte del instinto. No está negada esa parte. Sin embargo, lo que no solo Bernatsky, sino muchos otros poetas, y más que por un título, esto es importante porque más que por un título, es como cómo superaron eso, es como educamos esa parte natural, no reprimir esa parte natural, pero cómo la educamos para poder ver esa otra parte, esa otra oportunidad que tiene el hombre de colaborar, de que avanza en realidad si hace este tipo de colaboración. Y claro, no es que en los animales es su naturaleza pelear, es que en los animales está otra vez este tema, sobrevive el más fuerte. Pero en el ser humano, aunque compartimos este principio de vida y este principio también de instinto, logramos pasar a otro nivel, que es no sobrevive el más fuerte, como dice Trasímaco, ¿no? Por eso en los diálogos de Platón plantean esta idea de qué es realmente el poder, si es como lo plantea Trasímaco de que el poder y la justicia es del más fuerte, o es esta idea de que sobrevive o va avanzando por esa naturaleza humana de colaboración. La especie o dentro de esta civilización avanzado ya sobrevivido de manera exitosa cuando colabora, cuando hay un principio de bien común, como el Tratado de Westfalia, por ejemplo. No cuando uno quiere el poder por encima del otro, no cuando la lucha de clases, que en fin, podemos abordar más ese tema, pero me parece importante tomarlo e irlo desarrollando en los diálogos, en estos diálogos que tenemos. No los diálogos de Platón, pero los diálogos de economía física. Y bueno, qué bueno que comentaste. Y bueno, miren, vamos a ir cerrando.
Yo creo que es muy bueno quedarnos, como decimos en México, yo no sé si esto se dice en otros países, así es que espero que se entienda con esa idea, pero quedarnos picados. Aquí en México decimos esto de quedarnos picados, como de quedar así como con una duda y querer seguir trabajando. La mente dice, bueno, ¿y por qué esto y por qué lo otro? ¿No? No vamos a resolver todas las dudas en una reunión, afortunadamente para todos, sino que todo esto estamos construyendo un diálogo y una discusión de una hipótesis, un diálogo de una hipótesis que se ha planteado, pero que aparte, como a estos científicos los ha llevado a un principio universal. Entonces, vamos a tener estos últimos dos comentarios, Israel y Gerardo, de forma breve para cerrar y que quedemos con esta idea que quedó picada ahí para la siguiente reunión del jueves y también los viernes. Podemos seguir con este tema, algún comentario que se pueda hacer en la reunión. Adelante, Isra. Ok, gracias. Sí, lo sé, 1 minuto nada más y es como reflexión para llevarnos, como dices. Aquí ya se tocó lo que en un principio alguien preguntaba sobre el concepto de fuerza geológica. Y además, junto con el concepto de ley de la naturaleza, si bien Vernadsky está hablando sobre que existen leyes de la naturaleza, pero la humanidad en su conjunto, como un todo, puede actuar o es considerada también como una ley de la naturaleza. Entonces, es un documento bastante optimista para la época de que se trata. Habla de la fuerza geológica es el proceso creativo del ser humano. Lo dice el cerebro, el pensamiento, que no es energía. Y esto que está diciendo es una bomba para el tiempo porque estamos en la Rusia marxista, porque dice Vernadsky, el pensamiento no es energía. La energía es una manifestación de la materia y viceversa. Y esto cuando hablaba al principio de que estamos en la era del átomo, pues tiene que ver con eso. No es energía. El pensamiento no es energía, no es materia. Y se queda la pregunta entonces, ¿cómo esto que no se puede ver, tocar, pesar, puede transformar lo material? O sea, lo inmaterial transforma lo material. Esos son los conceptos que quería poner ahí y que, bueno, nos quedamos picados con eso. Gracias. Muy bien, sí. Y para la otra que leamos la carta de los jóvenes, de paréntesis, Vernadsky tuvo una colaboración, ahí dice, ¿no? Que estuvo en Francia. Él estuvo colaborando con Marie Curie, que también, esa es una historia maravillosa. Recuerden que el Instituto Schiller tiene un libro que se llama La energía nuclear, una ciencia femenina, y que es extraordinario. Está en portugués, pero se puede leer con el diccionario al lado, así es que bueno, vamos a tratar de escanearlo. ¿No está en español? No, en español no está, solo está en portugués, pero se entiende con el diccionario al ladito. Bueno, y adelante, Gera, de forma breve para cerrar la reunión. Sí, 1 minuto. Tenía un comentario largo, lo dejo para el próximo miércoles. Entonces, quiero comentar algo que ni es trascendente, ni es importante, pero es chistoso. Y al mismo tiempo, pues nos deja ver qué está pasando por las mentes de muchos. Todavía se llevó hasta ayer el Congreso sobre Objetos No Identificados, sobre OVNIs, que reunió a mucha gente y nada menos que fue organizado por el Pentágono de los Estados Unidos, donde ellos están revelando 40 o 50 años de archivos, de fotos y supuestamente avistamientos de objetos, y eso pues atrajo el morbo de muchos. Aquí tenemos en México un charlatán que tiene, no sé, 30 años diciendo cosas absurdas. Es un ufólogo, o sea, un experto en ovnis, y entonces sale gritando diciendo, al fin, el Pentágono me hizo caso, existen los avistamientos, los ovnis nos han observado siempre. Bueno, lo comento porque no hay ninguna discusión científica, ninguna. Los científicos
lo que hicieron simplemente fue que se abstuvieron de participar, es algo casi un show, y simplemente no tienen ninguna pregunta, solamente son elucubraciones, y tristemente, pues, esto es un reflejo de cómo cómo están las instituciones de los Estados Unidos. En otros tiempos eran instituciones que hacían cosas importantes, ahora están en una franca y total locura. Eso quería comentar. Muy bien, Gera, con tu comentario súper profundo, efectivo. No, muchas gracias, Gera. Pues sí, yo no digo más, como diría Cervantes, y no digo más. Pero gracias a todos por participar en este diálogo, y sobre todo que somos de diferentes países. Es decir, esto es extraordinario, porque así como nosotros podemos colaborar, dialogar y llegar a estos conceptos en conjunto, formado por individuos, así podemos lograrlo en las naciones. Esto es un ejercicio que demuestra que la colaboración es posible. Así es que les agradezco y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Siempre enviamos por el martes, miércoles. Vamos a tratar de mandarlo antes para que sepan cuál va a ser el tema también. Y mañana a las 2 de la tarde de México, y bueno, van cambiando los horarios de acuerdo al país. Tenemos la reunión estratégica internacional con Dennis Small. Son muy bienvenidos para hablar qué está pasando a nivel internacional. ¿Vale? Que tengan muy buena noche y nos vemos el próximo jueves. Excelente noche. Hasta luego. Saludos a todos. Desde Bogotá, Hasta luego, Colombia. bye. Gracias. Adiós, chicos. Gracias. Saludos. Luego. Saludos, chao.